Hola alumnos, en este video nosotros veremos los fundamentos de las operaciones unitarias de transferencia de calor y masa y veremos cómo estos fundamentos pueden ser aplicados para entender el funcionamiento de algunos equipos y procesos industriales. Bueno, la primera vamos a estructurar en dos partes estas clases. La primera parte la estructuraremos viendo los fenómenos de transferencia de calor. Y dado que los fenómenos de transferencia de calor son muy similares a los fenómenos de transferencia de masa, posteriormente veremos estos fenómenos y luego veremos los procesos industriales asociados a las operaciones unitarias y cómo vamos a poder relacionar los conceptos que vamos a ver en este video con estas operaciones unitarias. Bueno, primero, hay que hacer una distinción entre lo que es la termodinámica y lo que es la transferencia de calor. Lo primero, la termodinámica establece una relación entre la acumulación de energía de nuestro sistema que, según la termodinámica clásica, se puede modificar añadiendo calor a través de poniendo en contacto nuestro sistema con otro sistema a una temperatura distinta. Producto del movimiento de las partículas dentro de nuestro sistema, estas pueden hacer trabajo sobre el medio ambiente o el medio ambiente puede hacer trabajo sobre ellas. De esta manera existen dos maneras, dos formas de agregar o quitar energía en nuestro sistema. Quitando o agregando calor, que se hace por diferencia de temperatura, con nuestro sistema y permitiendo que el sistema se mueva y eso añade trabajo. Esto es lo que se denomina la ley de conservación de la energía o lo que también se conoce como primera ley de la termodinámica. Por otro lado, fíjense que la primera ley de la termodinámica no nos dice la dirección en que se va a mover el calor ni la dirección que se hace el trabajo. Eso es costal o se relaciona con la segunda ley de la termodinámica, donde la segunda ley nos indica la dirección de los fenómenos que suceden en la naturaleza. En este caso, nosotros sabemos que el calor se transfiere desde una fuente que tiene mayor temperatura a otro sistema que está a menor temperatura. De esta manera, la energía de este sistema se traspasa de uno hacia otro. ¿No es cierto? Y la segunda ley de la termodinámica define una cantidad intensiva, que es o extensiva, que es la entropía, que nos dice el desorden que tiene el sistema. Entonces, cuando el desorden de nuestro sistema aumenta, significa que la dirección de los procesos es posible. ¿Sí? La entropía total de nuestro sistema al suceder un proceso disminuye, significa que ese proceso no puede suceder en realidad. Por lo tanto, en este caso, el calor siempre se va a transferir de las fuentes de mayor temperatura hacia las de menor temperatura. Dada esa distinción que la termodinámica nos dice cómo se conserva la energía y en qué dirección se transfiere esta energía, pero no nos dice la velocidad con que eso puede suceder. Eso es costal de la transferencia de calor. Y la transferencia de calor, en términos básicos, se rige a partir de una ley que es la ley de Fourier. ¿Qué nos dice la ley de Fourier? Como sale en esta figura de aquí, si yo tengo una fuente con energía o con una temperatura TH mayor que una temperatura TC, lo que va a suceder es que el calor, por la segunda ley de la termodinámica, se va a transferir desde la temperatura TH hasta la temperatura TC. La pregunta es ¿a qué velocidad y de qué variable depende esta velocidad de transferencia de masa? Una de las primeras cosas que podemos decir es que mientras más área de contacto haya entre los sistemas que están entre el sistema que tiene una temperatura TH y una temperatura TC, la velocidad de transferencia de masa es mucho mayor, ¿no es cierto? Y eso tiene que ver con los fenómenos microscópicos que suceden en los fenómenos de transferencia de calor. Nosotros sabemos que la temperatura se relaciona con la energía cinética que tienen las moléculas. Y para poder transferir energía cinética desde un sistema a otro, tiene que haber colisión o transferencia de cantidad de movimiento entre
un sistema y el otro sistema. Y esto se hace por contacto directo. Entonces, mientras más puntos de contacto hay entre los sistemas, es más posible que haya una colisión entre las partículas o que las partículas pasen de un sistema a otro, cambiando la energía cinética promedio del sistema que está adyacente y por lo tanto producir un aumento de temperatura. Por lo tanto, la velocidad de transferencia de masa debe depender del área de contacto entre las superficies. Por otro lado, debido a que la transferencia de energía cinética involucra el desplazamiento de las moléculas de la fuente caliente hacia la fuente fría, eso significa que la separación entre los puntos con distinta temperatura también tiene mucho que decir respecto a la velocidad de transferencia de masa para llegar al equilibrio termodinámico. Por lo tanto, la otra variable que tiene que intervenir en la velocidad de transferencia de masa es la distancia que separa los dos puntos con distinta temperatura. Y esto se formula a partir de la ley de Fourier. ¿Qué nos dice la ley de Fourier? Que la cantidad de energía o la velocidad de transferencia de masa por unidad de área es directamente proporcional a la diferencia de temperatura entre las fuentes e inversamente proporcional a la separación de estas. Y esto se define como un gradiente de temperatura. Y ustedes dirán, ¿por qué aparece un signo menos en este punto? ¿No es cierto? Si yo tengo una fuente de temperatura caliente y otra fría, ¿no es cierto? La diferencia de temperatura entre el estado final y el inicial va a ser una diferencia de temperatura negativa, ¿no es verdad? Porque la temperatura Tc es menor que la temperatura Th y Tc se encuentra desde el punto de vista de la referencia a una distancia positiva. Por lo tanto, la diferencia de temperatura utilizando este sistema es negativa. Y la diferencia de separación entre estos dos puntos es una distancia positiva, ¿no es cierto? Por lo tanto, este de t a de x tiene un signo negativo. Y yo pongo este signo negativo acá para neutralizar el signo negativo que se produce por el gradiente de temperatura y de esta manera dar un flujo o un flux de calor positivo en la dirección positiva de nuestro sistema de referencia. Por lo tanto, la ley de Fourier se define en función de el menos el gradiente de la temperatura. Por lo tanto, la velocidad de transferencia de masa es directamente proporcional a menos el gradiente de temperatura de nuestro sistema. Esto de acá es lo que se denomina conducción de calor. Por lo tanto, la velocidad de conducción de calor depende de la diferencia de temperaturas y de un coeficiente de proporcionalidad que depende de las propiedades del material, que representa la facilidad o dificultad para transferir energía entre estos dos puntos. Ya, en la vida real, ¿cómo podemos utilizar esta ley de Fourier para poder explicar los fenómenos de transferencia de calor? Imaginemos que tenemos un fluido caliente que está pasando dentro de una cañería de una instalación industrial, de un laboratorio, ¿no es cierto? Producto de que yo quiero utilizar este fluido caliente para calefaccionar o para enfriar una operación unitaria, yo busco que no disipe calor mientras se está transportando, ¿ya? ¿Y eso cómo lo puedo hacer? Poniendo un aislante. ¿Cuál es la gracia de los aislantes? Es que tienen una conductividad térmica muy baja, es decir, que cuesta mucho que transfieran energía. ¿Cómo puedo visualizar el comportamiento de un aislante? ¿Ya? Imaginemos que tenemos una temperatura a un lado de la pared y una temperatura fuera de la pared. La transferencia de calor por conducción en cada una de las capas que componen el sistema, fíjense que vamos a tener una capa metálica, ¿no es cierto?, que va a estar caracterizada por una conductividad térmica, y dicha conductividad térmica, dado que si esto es un metal, va a ser una conductividad térmica muy grande, porque nosotros sabemos que los metales conducen muy bien. Por el contrario, si este metal yo lo rodeo por una capa aislante, lo que va a suceder en esa capa aislante es que el calor se va a transferir mucho más lento que por la capa de metal. Si dejamos que este sistema esté en estado estacionario, es decir, que las temperaturas de pared afuera y adentro de nuestro sistema permanezcan constantes, lo que yo voy a ver es que dentro de estas paredes se va a producir una diferencia de temperatura. Mientras más
más grande, más pequeña es la conductividad térmica dentro de la pared, más grandes vamos a poder observar diferencias de temperatura más grandes a lo largo del material. Ya, por el contrario, si el material es un buen conductor térmico, lo que vamos a observar es que la temperatura antes y después de este conductor térmico son muy similares. Por lo tanto, un material aislante va a producir una diferencia de temperatura muy grande a través de él. Eso permite, eso disminuye la velocidad de transferencia de calor y permite almacenar o hacer que se pierda mucho menos calor en las operaciones unitarias. En esta fotografía que se muestra a la izquierda, la cual estoy indicando, se muestra una cañería calefaccionada, ¿ya? Marcada en amarillo, que no cuenta con aislación térmica, ¿cierto? Los puntos rojos indican una mayor temperatura. Si yo a esta cañería, como se muestra al lado derecho, le pongo un aislante térmico, veo que las diferencias de temperatura no son apreciables con un sensor térmico. Y eso tiene que ver con que la temperatura en la superficie del aislante es muy parecida a la temperatura atmosférica, por lo tanto no hay mucha transferencia de calor entre la capa aislante y la atmósfera, dado que hay una diferencia de temperatura muy pequeña en ellas. En cambio, si yo me voy dentro de la cañería, voy a observar que al medio va a tener una diferencia de temperatura muy grande comparado con el exterior. Por lo tanto, los materiales aislantes me permiten producir una diferencia de temperatura muy grande y eso disminuye la transferencia de calor, dado que la conductividad térmica del material es muy pequeña. ¿Y eso cómo lo puedo ver? Como un sistema de paredes compuestas, donde la pendiente de la curva en función de la temperatura, en función de la distancia, cuando yo tengo un aislante, es que voy a ver que esa pendiente es muy aguda. En cambio, cuando yo tengo un material conductor, voy a ver que la pendiente es más bien plana, ¿no es cierto? Que la temperatura no va a cambiar con la distancia del aislante. Ya, la conducción es solamente uno de los fenómenos de transferencia de calor que nosotros podemos observar, ¿no es cierto? Y cuya aplicación tiene que ver más con los aislantes térmicos dentro de los procesos industriales o de laboratorio. Pero cuando en la realidad yo observo un fenómeno de transferencia de calor, por ejemplo, cuando estamos calentando agua, voy a observar tres fenómenos de transferencia de calor. El primero de ellos es la conducción del aire que está pegado a la olla hacia el metal, ¿no es cierto?, que se hace por el fenómeno de transferencia de calor por conducción, que está regido por la ley de Fourier. Por otro lado, veo que existen flujos convectivos, es decir, nosotros sabemos que el agua caliente tiene una menor densidad que el agua fría, por lo tanto el agua caliente va a tender a subir y el agua fría va a tender a bajar. Eso es lo que se denomina un flujo convectivo y la transferencia de calor por convección se rige por lo que se denomina la ley de calentamiento de Newton, que nos dice que la velocidad de transferencia de calor es directamente proporcional a la diferencia de temperatura por un coeficiente de transferencia de calor por convección. ¿Ya? Y este coeficiente de transferencia de calor por convección es súper importante para el mundo de la ingeniería y para los procesos industriales porque permite simplificar un proceso que en sí es muy complejo. ¿Cómo podemos describir estos flujos convectivos? ¿No es cierto? No vamos a tener una ecuación diferencial para caracterizarlos y se ocupa este parámetro ingenieril para intentar simplificarlos. Y por último, si yo tengo una superficie caliente y otra fría y las enfrento una con otra, lo que vamos a ver es que parte de la radiación del cuerpo caliente, ¿no es cierto?, que podemos imaginarnos como rojo vivo, viaja a través del aire, ¿no es cierto?, a través de radiación electromagnética y transfiere parte de la energía hacia la otra pared, ¿no es cierto? Esta ley de transferencia de energía por radiación se rige por la ley de Boltzmann, ¿no es cierto?, que nos dice que la transferencia de energía entre dos superficies calientes es directamente proporcional a la potencia cuarta de la temperatura. Por lo tanto, si yo quiero evaluar la transferencia de calor por radiación, esta va a depender de la cuarta potencia de la temperatura. Este mecanismo de transferencia de calor es importante para temperaturas muy altas. Cuando nosotros trabajamos a temperatura ambiente o temperatura muy cercana a la temperatura ambiente, este mecanismo de transferencia de calor es poco importante.
Por lo general, en los procesos industriales trabajamos con mecanismos de transferencia de masa de calor por conducción y por convección. Ya, desde el punto de vista de la clasificación de los fenómenos de transferencia de calor por convección, existen dos tipos de convecciones. La primera es la convección natural, ¿no es cierto?, que se produce por diferencias de densidad, tal cual como se describió acá. El agua caliente tiene una menor densidad que el agua fría, por lo tanto sube, y el agua fría tiene una densidad mayor que el agua caliente, por lo tanto tiende a bajar, y se forma un flujo convectivo que transfiere energía cinética entre las moléculas adyacentes. Por otro lado, yo puedo empezar a revolver esta olla, por lo tanto yo voy a inducir una velocidad tangencial dentro de la olla, tal cual como lo haría un ventilador sobre un huevo caliente, y eso es lo que se denomina convección forzada, y en la industria se hace a través de motores o ejes que permiten el movimiento del fluido para favorecer el enfriamiento o calentamiento de estos. Ya, ¿cómo podemos ahora describir y utilizar la ley de calentamiento de Newton? ¿Cómo la podemos visualizar? Imaginemos que tenemos un fluido que tiene una temperatura T infinito y supongamos que tenemos una placa caliente que tiene una temperatura superficial Ts, ¿no es cierto? Las rayas o las flechas indican la temperatura que tiene que tiene la fase respectiva. En este caso, dentro de esta placa caliente, podemos imaginar que un conductor, por lo tanto, la temperatura dentro del conductor tiende a ser homogénea debido a que este material tiene una conductividad térmica muy alta. Si ponemos en contacto esta placa caliente de conductor con una corriente de aire que tiene una cierta velocidad, lo que vamos a observar es que desde la superficie de la placa caliente hacia la superficie, hacia el fluido que está enfriando esta superficie, vamos a ver que la temperatura a medida que yo me voy alejando de la superficie del sólido va disminuyendo, hasta llegar a un punto tal que las disminuciones de temperatura dejan de ser significativas y yo observo que esta temperatura de infinito ya no deja de depender de la distancia de separación con la placa caliente que yo estoy analizando. En este caso, yo digo, cuando las diferencias de temperatura entre una distancia y otra dejan de ser significativas, yo digo que desde ese punto hacia abajo se encuentra la capa límite térmica, ¿ya? Y este parámetro es súper importante. ¿Por qué? Porque fíjense que podemos encontrar una descripción geométrica de la transferencia de calor por convección gracias a esta descripción de la capa límite. En este caso, la transferencia de calor a través de la capa límite es directamente proporcional a este coeficiente de transferencia de masa por convección natural o forzada, ¿no es cierto? Este perfil de temperaturas en la capa límite se puede producir por condiciones de convección natural o forzada. Y esta es directamente proporcional a la diferencia de la temperatura superficial de esta superficie y la comparo con la temperatura ambiente, que es la que tengo al final de la capa límite. Por lo tanto, la ley de calentamiento de Newton me permite simplificar el problema de convección, que habíamos dicho que era súper complicado de escribir, y lo describo a través de un coeficiente de transferencia de calor por convección y una diferencia de temperaturas que es fácilmente estimable. ¿Por qué? Porque la temperatura superficial yo la conozco y la temperatura ambiente también la conozco, por lo tanto la transferencia de calor la puedo conocer. Para poderlo describir, esto se hace usualmente a través de números dimensionales, tal cual como se ve en fluidodinámica con el coeficiente de fricción, el número de Reynolds y la aspereza relativa. El coeficiente de transferencia de calor por convección se describe a partir de un coeficiente de transferencia convectivo y un número dimensional que se llama el número de Nusselt, que compara la transferencia de calor por convección versus los fenómenos conductivos que suceden en nuestro sistema. Porque fíjense que acá voy a tener un fluido y en este fluido también pueden existir fenómenos de transferencia por conducción debido a la colisión que existen entre las partículas que forman el gas. Cuando yo tengo un fenómeno de transferencia de masa por convección forzada, yo describo el número de Nusselt, que es el número que se relaciona con el coeficiente de convección, por
un número de Reynolds, que anteriormente ya habíamos conversado de él, y el número de Prandtl, ¿ya? Que es un cociente entre las fuerzas viscosas y los fenómenos conductivos de calor. Para el caso de la convección natural, se describen también en función de la comparación que existe entre los fenómenos de conducción y los fenómenos viscosos, y un nuevo número bidimensional que es el número de Grachov, que nos describe las diferencias de densidad producidas por las diferencias de temperatura que tengo en nuestro sistema y las comparo con los fenómenos viscosos. Si buscamos una interpretación de cada uno de los números dimensionales, se muestran en esta diapositiva de acá. En este caso, el número de Prandtl nos compara la viscosidad molecular de cantidad de movimiento, que tiene que ver con la viscosidad, y la difusividad molecular, que tiene que ver con la ley de Fourier, ¿no es cierto? Si el número de Prandtl es igual a 1, significa que las capas límite térmica y de velocidad están solapadas. Cuando el número de Prandtl es muy pequeño, significa que los fenómenos de que la capa límite de temperatura es mucho más grande que la capa límite de velocidad. Y por el contrario, cuando tenemos un número de Prandtl muy grande, significa que los fenómenos viscosos están predominando frente a los fenómenos difusivos. De la misma manera, nosotros sabemos que el número de Reynolds es un trade-off entre las fuerzas inerciales y las fuerzas viscosas. Y como les comenté, el número de Grachov es un cociente entre las fuerzas de flotación, que son las fuerzas que producen los fenómenos de convección natural, y las fuerzas viscosas. Cuando las fuerzas de flotación prevalecen frente a las fuerzas viscosas, vamos a tener un número de Grachov mucho más grande. Y por el contrario, si las fuerzas viscosas prevalecen frente a las fuerzas de flotación, voy a tener un número de Grachov pequeño, y eso significa que voy a estar probablemente viendo fenómenos de convección forzada. Finalmente, el número de Nusselt me compara los fenómenos de transferencia de calor que puedo tener en mi sistema. Si yo tengo un número de Grachov, o sea, número de Nusselt muy grande, significa que los fenómenos de transferencia de calor convectiva están predominando en nuestro sistema, y por el contrario, si yo tengo un número de Nusselt pequeño, están prevaleciendo los fenómenos de transferencia de calor conductiva, es decir, por choques moleculares más que por movimientos macroscópicos de nuestro sistema. ¿Cómo podemos visualizar la utilidad de estos números dimensionales para poder describir la fluidodinámica de los fenómenos de transferencia de calor? Esto se puede hacer imaginando las capas límites de velocidad y temperatura y cómo estas dependen de las condiciones hidrodinámicas de nuestro sistema. Nosotros sabemos que, dado que se lo acabo de explicar, yo puedo relacionar las capas límites de velocidad y temperatura a través del número de Prandtl, ¿no es cierto? El número de Prandtl me habla de qué tan relacionados están estas capas límites de velocidad y temperatura. Cuando yo tengo un número de Prandtl cercano a 1, significa que ambos fenómenos están influyendo de la misma manera en los fenómenos de transferencia de calor y masa. O sea, calor calor y momentum, ¿no es cierto? Acá sale descrito tal cual lo que habíamos dicho, ¿no es cierto? Cuando tenemos un número de Prandtl muy pequeños, la capa límite de temperatura es preponderante frente a la capa límite de velocidad, y por el contrario, cuando el número de Prandtl es pequeño, la capa límite de velocidad es preponderante frente a la capa límite térmica. La lección de este gráfico de aquí es que la capa límite de velocidad se relaciona con la capa límite térmica y su relación tiene que ver con el número de Prandtl. De esta manera, si yo tengo una capa límite de velocidad más delgada, significa que el choque térmico de las moléculas no necesita una distancia tan grande para poder transmitirse al medio ambiente. ¿Eso qué quiere decir? Que la velocidad de transferencia de masa es mucho más rápida. Y eso tiene que ver con el coeficiente de transferencia de masa por convección, o sea, transferencia de calor por convección. Por lo tanto, podemos imaginar lo siguiente. Si yo tengo una capa límite de velocidad delgada o pequeña, producto de
un fenómeno de convección forzada muy intenso, ¿no es cierto? Que estoy revolviendo, imagínense esta olla con una cuchara de manera muy fuerte. Lo que voy a producir es que la capa límite de velocidad se desarrolle en una zona muy delgada. ¿Cómo existe una relación entre el número de Prandtl y el fenómeno de transferencia de calor? Yo lo que voy a hacer es que el espesor de la capa límite de temperatura también baje, ¿no es cierto? Producto de esto. ¿En qué cuantía va a bajar esa capa límite de temperatura? En función del número de Prandtl. Por lo tanto, si yo tengo un número de Prandtl más cercano a 1, va a haber una relación más intensa entre los fenómenos entre la convección forzada que yo estoy ejerciendo y la transferencia de calor que va a estar relacionada con este fenómeno. De todas maneras, independiente del número de Prandtl, si yo aumento la convección forzada de mi sistema, voy a bajar el espesor de la capa límite, y eso debido a que las moléculas tienen que viajar una menor distancia para transferir la cantidad de movimiento y de esta manera la temperatura, voy a tener un coeficiente de transferencia de calor por convección mucho más grande. Por el contrario, si el espesor de la capa límite es más grande, y eso tiene que ver con condiciones de convección menos intensas, yo voy a tener un coeficiente de transferencia de calor por convección mucho más pequeño. De esta manera, los fenómenos de convección y transferencia de calor se relacionan a partir de los números adimensionales. ¿Cómo podemos visualizar esto en el funcionamiento de un equipo? En este esquema de aquí, se muestra un intercambiador de calor de placas. ¿Cómo funciona este intercambiador de calor de placas? Yo tengo una placa que tiene una entrada de líquido caliente y una salida de líquido frío por arriba y por abajo, ¿ya? Entonces por abajo yo alimento el fluido que yo quiero calentar, y por la parte de abajo sale el fluido caliente. ¿Qué es lo que pasa? El fluido frío entra por la parte de abajo de la placa, sube y se devuelve, ¿no es cierto? Entonces por una placa y por un lado de la placa va a subir el fluido caliente, y por el otro lado de la placa, con la placa contigua, va a bajar el fluido caliente. Por lo tanto, dentro de una placa de este intercambiador de placas que permite un flujo cruzado de los fluidos caliente y frío sin ponerse en contacto y mezclarse, yo puedo calentar el fluido frío y enfriar el fluido caliente. Por lo tanto, si yo analizo esta placa y veo las diferencias de temperatura que se producen a través de ella, o sea, en esta dirección, lo que voy a observar es que el fluido caliente va a tener una temperatura TF1, ¿no es cierto? Y esta temperatura TF1 se va a conservar hasta la capa límite de temperatura, punto en el cual empieza a bajar hasta la temperatura superficial de la placa calefactora. A través de la placa, del intercambiador de placas, va a haber una diferencia lineal de temperaturas. Debido a que la placa es un buen conductor eléctrico, esta diferencia de temperatura no va a ser muy abrupta. Y finalmente, desde la superficie del intercambiador para el lado frío, va a desarrollarse la capa límite de temperatura hasta que se llegue a la temperatura del fluido frío en el seno de la solución. Por lo tanto, fíjense que en un intercambiador de placas como el que estamos observando aquí, vamos a observar los fenómenos de transferencia de calor por convección, porque aquí yo tengo un fluido y se va a desarrollar una capa límite de velocidad, y por el lado frío también se va a desarrollar una capa límite de velocidad. Obviamente, la cuantía de estos coeficientes de transferencia de calor por convección es súper importante para saber la velocidad de transferencia de calor en este sistema. Lo que se hace para poder estimar la velocidad de transferencia de calor es cuantificar lo que se denomina las resistencias de transferencia de calor, que tienen que ver con los coeficientes de transferencia de calor por convección o por la conductividad térmica y el espesor de la pared. De esta manera yo construyo la resistencia total de nuestro sistema, y esta va a depender de la diferencia de temperatura de los fluidos que están intercambiando calor. Por lo tanto, mientras
tenga coeficientes de transferencia de calor por convección más grandes, yo voy a tener resistencias más pequeñas y voy a poder transferir una mayor cantidad de calor dentro de mi intercambiador de calor. Ya, cuando yo quiero transferir calor por dos fluidos utilizando un intercambiador de calor, existen dos configuraciones que se pueden utilizar. Si yo tomo el fluido frío y el fluido caliente y ambos los hago circular en la misma dirección, lo que yo observar es que el comienzo del equipo de intercambio de calor va a existir una diferencia de temperaturas muy grandes. Y a medida que yo voy avanzando por el equipo de transferencia de calor, yo voy a ver que estas temperaturas se van acercando y eventualmente podrían llegar a ser iguales si este equipo es infinitamente largo. Por el contrario, si yo hago la siguiente configuración, yo tomo el fluido frío y lo hago circular hacia la derecha y tomo el fluido caliente y lo hago fluir en la dirección contraria, lo que yo voy a observar es que la diferencia de temperaturas a lo largo del equipo permanece más o menos estable. Y eso que permite que haya una transferencia de calor más homogénea a lo largo del equipo y el calor se va a transferir de manera más pareja y más eficiente. Por lo tanto, la configuración en contracorriente, que es poniendo los fluidos en direcciones contrarias en el equipo, es mucho más eficiente que los equipos que funcionan en cocorriente. Por lo tanto, esta es la base de funcionamiento de los equipos industriales. Como vimos anteriormente en la diapositiva, el intercambiador de placas también tiene una configuración en contracorriente donde el fluido caliente va subiendo y el fluido frío va bajando. De esa manera se optimiza la transferencia de calor porque el gradiente o la diferencia de temperatura que se produce a lo largo del equipo permanece constante y eso hace que se transfiera una mayor cantidad de calor a la suma. Ya, y ustedes se imaginarán cómo se hace y cómo se transfiere el calor a nivel industrial. Ya, existen varios tipos de intercambiadores de calor. ¿Ya? Existen los equipos que se llaman de tubos y corazas. ¿En qué consisten estos equipos? Estos equipos son un conjunto de tubos, tal como se muestran acá. Estos tubos se distribuyen dentro de una carcasa y lo que se hace pasar y cómo funciona estos equipos es que yo uno de los fluidos que yo quiero transferir los hago pasar por la parte inferior del equipo y por la coraza del equipo este fluido se devuelve a través de las tuberías que tiene este equipo para intercambiar el calor. Y el otro fluido llena la carcasa completamente donde se encuentran los tubos y de esta manera se produce un flujo cruzado primero en cocorriente y posteriormente en contracorriente. Esta es una distribución de transferencia de calor sumamente utilizada en el equipo en la industria porque permite maximizar el área de contacto entre los fluidos. Por la ley de Fourier nosotros sabemos que mientras más superficie de contacto haya entre las corrientes con distinta temperatura, más calor se te puede transferir. Por lo tanto, mientras más superficie tengo, más calor voy a transferir en una menor cantidad de tiempo. Otro de las distribuciones de equipos que ustedes pueden encontrar a nivel industrial para poder transferir calor son los boilers. ¿Ya? Los boilers son un conjunto de tubos que están conectados a un armazón y a través de estos tubos se hace pasar normalmente vapor vivo o vapor saturado. Por lo tanto, cuando se va condensando el vapor en estos tubos, se va transfiriendo el calor al fluido que está en contacto con este boiler. Y finalmente uno de los equipos más eficientes para transferir calor es el intercambiador de placas, donde por uno de los lados de la placa pasa un fluido caliente y uno frío en pasos sucesivos, fluido frío, fluido caliente, fluido frío, fluido caliente, y dado que la superficie de intercambio de calor es proporcional a las áreas de las placas, se puede transferir una cantidad de calor bastante importante en un tiempo limitado, dado que estos equipos son bastante compactos, a diferencia de estas dos configuraciones. Obviamente, estos equipos de aquí necesitan una mantención constante porque se pueden ir produciendo incrustaciones y esas incrustaciones aumentan la resistencia a la transferencia de calor de los equipos. Otra configuración que ustedes pueden encontrar a nivel industrial y a nivel de laboratorio son las chaquetas calefactoras o los serpentines. Las chaquetas calefactoras
tal como se muestra en este reactor piloto acá, el fluido que se utiliza para calefaccionar o para enfriar se pasa a través de la chaqueta. La ventaja que tiene esta configuración es que la mantención del equipo es mucho más sencilla debido a que la superficie de intercambio de calor es más pequeña. Y eso también es una desventaja. ¿Por qué? Porque obviamente la velocidad de transferencia de calor va a ser más baja. Por otro lado, yo también puedo tener serpentines y los serpentines van a tener un área de transferencia de calor mucho más grande. La desventaja de estos equipos es que los serpentines suelen ensuciarse con facilidad y hay que hacerles mantenciones mucho más periódicas que los equipos con chaqueta. Cada uno obviamente se debe evaluar en función de las funcionalidades que uno busca para el proceso industrial que busca estudiar. Finalmente, para poder terminar este capítulo de los fenómenos de transferencia de calor y su aplicación, existen dos grupos de equipos que se utilizan a nivel industrial y a nivel de laboratorio para calefaccionar o enfriar sistemas. Si yo busco calefaccionar un sistema, normalmente utilizo vapor saturado. ¿Y cómo se produce el vapor saturado? A partir de unos equipos que se llaman calderas. ¿Y las calderas cómo funcionan? Primero, hay distintos tipos de calderas, pero existen calderas de combustión y calderas eléctricas. Las calderas de combustión utilizan una llama que está en contacto con el fluido a través de un intercambiador de calor. Esta llama obviamente le transfiere la energía térmica al agua y esta a su vez se calienta y llega a su punto de saturación y empieza a producir un vapor que está a alta presión, y ese vapor, debido a que tiene un gran poder calorífico que tiene que ver con el calor latente de condensación que puede tener. Por otro lado, cuando yo busco enfriar procesos, se utilizan chillers. Los chillers tienen un circuito de refrigeración que cuenta con un compresor, y el compresor permite calentar el fluido, y por un proceso de expansión, o sea, yo tomo este fluido, lo comprimo, este fluido se va a calentar, yo le pongo un intercambiador de calor para retirar ese calor producto del proceso de compresión, y finalmente este gas comprimido y frío yo lo someto a un proceso de expansión, por lo tanto se va a enfriar, y producto de esa expansión yo puedo tomar ese fluido para enfriar otro fluido, y ese es el fluido que puedo distribuir a nivel industrial. Normalmente los chillers tienen esta forma, que son unas cajitas que van anexadas a los procesos industriales o a los procesos de laboratorio. Y es súper importante que tengan en cuenta que tienen un compresor, un intercambiador de calor para eliminar la energía térmica que se produjo en el proceso de compresión. Finalmente un expansor, una válvula de expansión que permite disminuir la presión y bajar la temperatura, y finalmente ese fluido frío se utiliza para enfriar. Dada esta introducción de los fenómenos de transferencia de calor, ahora vamos a hablar de los fenómenos de transferencia de masa. Usualmente los fenómenos de transferencia de calor y masa se basan en la misma fenomenología que hemos visto, solo que cambian los nombres de los números adimensionales, pero la fenomenología funciona de la misma manera que los fenómenos de transferencia de calor. ¿Ya? La ley equivalente a la ley de Fourier de la transferencia de calor es la ley de Fick. ¿Y la ley de Fick qué nos dice? La velocidad o la cantidad de masa que se transfiere a través de una superficie es directamente proporcional a la diferencia de concentración entre ambas superficies y la separación entre ambas. Fíjense que ambos fenómenos se basan molecularmente en lo mismo, en colisiones que permiten que los puntos con distintas concentraciones lleguen a tener exactamente la misma concentración. Y la entropía nos dice la dirección en que se va a transferir la masa, en este caso desde las zonas de mayor concentración a menor concentración. De esta manera, al igual que lo hicimos antes, se define un gradiente de concentración que si es en esta dirección positiva del eje X, nosotros vamos a ver que el gradiente de concentración en el eje X hacia la derecha va a ser negativo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la diferencia de concentración entre este punto y en este punto es negativa, y la separación entre estos dos puntos es positiva. Eso quiere decir que este cociente es menor que 0, y ese signo menos lo agrego para que
el flux o la cantidad de masa que atraviesa una superficie en función del tiempo y el área sea positiva. Los fenómenos de transferencia de masa no son solo costal de los procesos industriales, nosotros los podemos ver en procesos biológicos. Por ejemplo, los fenómenos de difusión de nutrientes, sales en las membranas celulares, ¿no es cierto? De hecho, una de las maneras más usuales que utilizan los organismos vivos para guardar energía es almacenando compartimientos con distintas concentraciones. Y producto del movimiento, la migración de estos solutos a través de una membrana lipídica, a través de transportadores específicos, se puede producir energía. Por lo tanto, estos fenómenos de difusión son súper útiles para entender muchos fenómenos biológicos. Al igual que antes, es importante hacer una distinción con los fenómenos de transferencia de calor. Los fenómenos de transferencia de masa necesitan diferencias de concentración que se producen normalmente cuando yo contacto dos fases, ¿no es cierto? Yo puedo imaginarme que tengo azúcar y agua y yo pongo en contacto el azúcar y agua, ¿no es cierto? Y eso va a producir una diferencia de concentración. ¿Cómo trabaja esto? Imaginémonos que tenemos un líquido y un gas, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que el líquido produce una presión de vapor en su superficie, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la temperatura y con las características termodinámicas. Producto de esa presión de vapor, si yo pongo un gas libre de ese líquido, lo que voy a observar es que existe una diferencia de concentración entre la superficie del líquido y el gas. Y eso va a producir una diferencia de concentración que permite la migración de las partículas del líquido en su superficie hacia el gas. ¿Y eso qué va a producir? Una capa límite de concentración en el lado líquido y un gradiente de concentración en el lado gas. Y vamos a tener la definición de una interfase, ¿no es cierto? Esta interfase la podemos mover tanto como queramos hacia el líquido o hacia el gas, dependiendo de las características del proceso de difusión. De esta manera, al igual que la ley de calentamiento de Newton, existe un coeficiente de transferencia de masa que me permite evaluar los fenómenos de convección que pueden estar sucediendo en la fase gaseosa o en la fase líquida, ¿ya? Y al igual que en los fenómenos de transferencia de calor, yo los puedo describir a partir de una resistencia a la transferencia de calor que depende en forma inversa de los coeficientes de transferencia de masa de cada una de las fases. Y fíjense que estos coeficientes dependen de la diferencia de concentración y la velocidad de transferencia de masa depende de la diferencia de concentración que pueden existir entre la fase líquida y la fase gaseosa, y los coeficientes de transferencia de masa me describen los fenómenos de convección que pueden estar sucediendo en estas fases. Para poder describir los fenómenos de transferencia de masa convectiva, imaginemos que tenemos una superficie de un sólido y a este sólido se le está sometiendo a un proceso de convección, que puede ser convección natural o forzada, dependiendo si la fuente de la convección es una fuente externa o si ésta se produce por diferencias de densidad dentro del fluido. En este caso, se va a desarrollar una capa límite de concentración donde va a existir una diferencia de concentración entre la superficie del líquido que está tocando el sólido y el seno de la solución de líquido. De esta manera, en la capa límite de concentración se va a desarrollar un gradiente de concentración hasta llegar a la concentración de la solución. ¿No es verdad? Dependiendo del origen del fenómeno de convección, si es natural o forzada, este va a depender de números dimensionales distintos. Si estamos hablando de convección natural, vamos a tener que va a depender del número de Grashof, que es un cociente entre las fuerzas de flotación y las fuerzas viscosas, al igual que el fenómeno de transferencia de masa de calor que habíamos visto en este mismo video. Y del número de Schmidt, que a diferencia del número de Prandtl, sopesa la capa límite de velocidad y la compara con la capa límite de concentración.
Por lo tanto, cuando nosotros tenemos un número de Smith muy grande, significa que los fenómenos viscosos están preponderando frente a los fenómenos de difusión molecular. Por el contrario, para números Smith pequeños, vamos a ver que los fenómenos de difusión molecular son preponderantes y por lo tanto va a haber fenómenos difusivos y no convectivos preponderando en nuestro sistema. Por otro lado, cuando tenemos convección forzada, vamos a ver que el número de Reynolds, eso va a suceder con números de Reynolds muy grandes, donde las fuerzas inerciales van a ser preponderantes frente a las fuerzas viscosas. Y finalmente, cada uno de estos números se relaciona con el coeficiente de transferencia de masa y el número de Nusselt de transferencia de masa. El número de Nusselt de transferencia de masa compara la transferencia de masa convectiva versus la difusión molecular de masa. Por lo tanto, estos números dimensionales tienen exactamente el mismo significado y el mismo paralelo para los fenómenos de transferencia de calor y masa, solamente que cambian ligeramente sus formulaciones. Ya, ¿dónde podemos ver fenómenos de transferencia de masa aplicados? En las torres empacadas. Y ustedes dirán, ¿cómo podemos describir estos fenómenos de torre empacada? Por ejemplo, cuando yo quiero absorber CO2 en agua, lo puedo hacer de la siguiente manera. Yo tomo mi mezcla de CO2 y agua y lo ingreso por la parte de arriba de la columna y el líquido, el agua que yo quiero absorber el CO2, la tiro por la parte superior. A esta columna la relleno con empaques, ¿ya? Y estos empaques que permiten que el agua que se tira por arriba de la columna moje completamente estos empaques. Y eso que permite aumentar el área de transferencia de masa. Al igual que en los fenómenos de transferencia de calor, los fenómenos de transferencia de masa se ven acelerados cuando el área de contacto es más grande. Por lo tanto, en las torres empacadas yo las empaco de manera tal que el líquido que voy a tirar por encima los moje y aumente el área activa de transferencia de masa. Obviamente se desarrolla una capa límite de concentración en el lado gaseoso y en el lado líquido que propicia la difusión del dióxido de carbono desde la fase gaseosa que está en la parte inferior hacia la fase líquida que está mojando los empaques y que es recolectada por la parte de abajo de la columna. Fíjense además que existe una distribución en contracorriente de los fluidos, es decir, el gas entra por la parte de arriba, o sea de abajo, y el líquido se ingresa por la parte de arriba. Eso permite que los gradientes de concentración a lo largo de la columna permanezcan constantes, lo cual permite que el fenómeno de transferencia de masa en conjunto en la columna sea mucho más eficiente. De otra manera, otro fenómeno de transferencia de masa que se puede ver comúnmente en la industria y que puede ser súper útil son las operaciones de humidificación o las torres de enfriamiento. ¿Cómo funcionan las torres de enfriamiento? Yo tiro agua en un empaque que permite que el área de contacto del agua con el aire que voy a alimentar la torre de enfriamiento sea mayor. Fíjense que siempre en la operación de transferencia de masa pongo un empaque que permite que uno de los fluidos moje ese empaque y aumente el área de transferencia entre el gas y el fluido que yo quiero transferir. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? El agua que estaba caliente va a mojar completamente el empaque y el aire que está ingresando por la parte de abajo de la columna lo que va a hacer es evaporar o sacar parte del agua que está mojando el empaque. ¿Y eso qué produce? Lo primero es que va a bajar la temperatura promedio del agua dentro del empaque y como consecuencia neta voy a bajar la temperatura del agua. ¿A expensas de qué? De aumentar la humedad del aire. ¿Por qué? Porque el aire que estaba originalmente con menos humedad va a ir arrastrando el agua del empaque y va a aumentar su contenido de humedad y producto del proceso de evaporación del agua hacia el aire voy a aprovechar ese calor latente para bajar la temperatura promedio del agua de la torre y eso me va a permitir obtener agua fría de manera sencilla sin la necesidad de obtener un chiller. Obviamente las torres de enfriamiento de humidificación tiene sus limitaciones y obviamente estas se pueden utilizar cuando las diferencias de temperatura que requiero de enfriar no superen los 20 grados. Cuando yo requiero mayores diferencias de temperatura, necesariamente voy a tener que utilizar un chiller para poder llegar a esas temperaturas menores. En forma adicional, en la producción de cobre de Chile también se ocupan fenómenos de transferencia de masa. Uno de los más connotados sucede en
en los procesos de lixiviación de cobre. ¿Qué se hace en los procesos de lixiviación de cobre? Cuando yo tengo óxidos de cobre, ¿no es cierto?, que representan aproximadamente un 20% de los yacimientos a nivel nacional. Estos yacimientos, estos óxidos de cobre, se pueden disolver con soluciones ácidas, ¿no es cierto? Estas soluciones ácidas van a mojar el mineral y van a disolver parte de los minerales de cobre que están en estas pilas de lixiviación, y finalmente lo que voy a obtener es tirar una solución ácida a estas pilas de lixiviación y voy a obtener un producto de la acidez. Se van a disolver los sólidos que están acá y voy a obtener una solución ácida con cobre. Esta solución ácida con cobre posteriormente es bombeada y puesta en contacto con un solvente orgánico que permite la absorción preferente y concentrada del cobre que estaba en la solución hacia este solvente orgánico, que tiene una constante de reparto mucho mayor que la del agua, lo cual permite concentrar el cobre en este proceso. Uno toma esta solución de cobre con un solvente orgánico y posteriormente es contactada con un agua altamente ácida. Esta agua altamente ácida cambia la constante de reparto del solvente orgánico, haciendo que este cobre se vuelva a disolver en agua, ahora en una mayor concentración. Y finalmente esta solución de cobre concentrada es llevada a los procesos de electroobtención para obtener cátodos de cobre que finalmente pueden ser refinados en los procesos Blitzstep, ¿ya? ¿Dónde están los fenómenos de transferencia de masa? Primero, en optimizar el tamaño de partícula dentro de la pila de lixiviación, de manera tal de acelerar los fenómenos de transferencia de masa. Obviamente va a haber un tamaño de partícula. El agua del lixiviado moja esta partícula y hay un fenómeno de difusión dentro del mineral, ¿no es cierto?, que son estas partículas de cobre estancado que permiten extraer el cobre. Obviamente el tamaño de la molienda es súper importante para hacer de manera eficiente este proceso de extracción de cobre desde las pilas de lixiviación. Y por otro lado, el contacto entre la solución de cobre que se obtiene desde el proceso de lixiviación y el solvente orgánico debe hacerse de manera óptima y optimizando el área de transferencia que existe entre el solvente orgánico y la solución de cobre. Y obviamente existe un nuevo proceso de extracción por solvente, donde también se debe optimizar el área de transferencia de manera tal que la solución de cobre concentrado y la solución de solvente orgánico tengan un área de contacto adecuada para que este proceso se lleve a cabo de manera rápida. Ya, ¿qué otros procesos industriales podemos encontrar aplicaciones de las operaciones de transferencia de calor y masa y momentum en los procesos de tratamiento de agua? Primeramente, después de los procesos primarios y secundarios para separar las partículas de mayor tamaño en los procesos de tratamiento de agua, esta agua es acondicionada con productos químicos, ¿no es cierto? Va a haber un proceso de disolución de estos productos químicos que obviamente hay que optimizar, y esto permite la floculación de partes de la materia orgánica y de algunos metales pesados que forman unas partículas de un tamaño determinado que son sedimentadas y retiradas del proceso de tratamiento de agua. Por lo tanto, lo que hago es transformar los contaminantes en partículas de mayor tamaño que por sedimentación son separadas. Obviamente hay un proceso de transferencia de masa desde los floculantes, desde la solución con los contaminantes hacia el flúculo, y eso permite que estos sedimenten. Posteriormente, ¿no es cierto?, se toma esta solución con los flóculos en formación y se lleva a un sedimentador. Obviamente este sedimentador, esta es una operación muy de fluidodinámica, en el sentido de que se le tiene que dar un tiempo de residencia a estos flúculos para que vayan sedimentando y sean retirados del proceso de tratamiento de agua. Finalmente viene un proceso de filtración y finalmente se obtiene el agua limpia, que normalmente es sometida a un proceso de absorción con carbón activado para eliminar olores y elementos trazas que puedan alterar la calidad de agua de nuestro sistema.
Aquí tantas operaciones de transferencia de calor no hay, ¿sí? Pero sí hay muchos procesos de transferencia de masa en la formación de los flóculos y en los post-tratamientos después del proceso de desinfección. Dentro de los procesos de tratamiento de agua, cuando yo trabajo con aguas negras, existe el proceso de lodos activados. ¿En qué consiste este proceso de lodos activados? Yo tomo el agua de proceso, esta agua de proceso es aireada, ¿no es cierto? Y este proceso de aireación es súper importante que lo podamos entender como un proceso de transferencia de masa. ¿Por qué? Porque yo tengo que alimentar los lodos activados con una cierta cantidad de oxígeno de manera de transformar la materia orgánica en flóculos, ¿no es cierto? En lodos que son separados y sacados del proceso de tratamiento de agua. Entonces, toda la materia orgánica que venía en mi agua residual, gracias a un proceso biológico, yo debo añadirle una cierta cantidad de oxígeno que se optimiza en función del tamaño de las burbujas de aire que se ponen en el tratamiento de aireación. Y obviamente optimizar el tamaño de burbuja y la concentración de oxígeno es súper importante. De hecho, en los procesos de lodo activado muchas veces se enriquece el aire que se está inyectando con oxígeno de manera tal de propiciar la difusión del oxígeno hacia el agua y de esta manera acelerar la formación de los flóculos. Obviamente, como estamos en un país minero, yo voy a hacer harto hincapié en los procesos de producción de cobre. Anteriormente hablamos de el proceso de producción de cobre a partir de minerales oxidados. Ahora voy a hablar del proceso de producción de cobre a partir de minerales sulfurados. Siempre los procesos de producción de cobre comienzan con un proceso estancado, donde tomo grandes rocas y disminuyo su tamaño, ¿no es cierto? Posteriormente viene un proceso molienda que permite disminuir el tamaño de estas rocas grandes a una granulometría que permita que en la celda de flotación se produzcan fenómenos de difusión de manera eficiente a burbujas de aire de los sulfuros de cobre para producir los concentrados de los mismos. Aquí se tiene que optimizar la dosificación de productos químicos y la difusión de las partículas de sulfuro de cobre hacia las burbujas, y esto produce los concentrados de cobre, los cuales son espesados, y se producen dos tipos de corrientes. La primera son los concentrados de cobre, ¿no es cierto?, que vienen de la espuma de los procesos de flotación, y se producen los relaves, que es el agua que va quedando del proceso de espesamiento de las pulpas de cobre. ¿Por qué es tan importante el proceso de los sulfuros de cobre? Porque representa el 80% de la producción de cobre nacional, y estos concentrados de cobre son tratados pirometalúrgicamente o en las fundiciones de cobre. Por último, para entender un poco qué aplicaciones biológicas podrían tener la biotecnología en los procesos de producción de cobre, se ha investigado extensivamente el uso de bacterias que permitan utilizar soluciones menos ácidas para extraer el cobre desde las rocas en las pilas de lixiviación, en los procesos de lixiviación de cobre, de óxidos de cobre. Por lo tanto, el diseño de estos procesos de pilas de lixiviación con bacterias que estén adaptadas para poder extraer el cobre es de suma importancia para ir disminuyendo el impacto medioambiental que tiene la producción de cobre a nivel nacional. Por último, y para cerrar la descripción de operaciones unitarias y su utilidad, vamos a quise explicar un proceso que me parece entretenido de explicar y que puede ser atingente para ambas carreras. En este caso es el proceso de producción de cerveza. ¿En qué consiste el proceso de producción de cerveza? Primero yo tomo cebada y malta, la cual antes de empezar este proceso de producción es sometida a un proceso de malteado. ¿Qué produce este proceso de malteado? Este proceso de malteado es un proceso biotecnológico
en el cual se toman estas semillas y son germinadas hasta una cierta cantidad, de manera que se produzcan enzimas que permitan modificar el sabor y las características de la cerveza que se produce. Se toman estas semillas germinadas y estabilizadas y son llevadas a un macerador. Este macerador, ¿qué hace? Mezcla estas semillas con agua a 80 grados Celsius, lo cual permite la disolución de los azúcares que se encuentran en estos granos. Obviamente aquí existe un proceso de transferencia de masa de los almidones que se encuentran en estos granos hacia la solución que lo está mojando. Y esto se hace a 80 grados para permitir que existan todavía enzimas del proceso de malteado y permite una extracción más eficiente de los azúcares, que mejora con la temperatura. Posteriormente, esta mezcla de granos con agua y azúcar es sometida a un proceso de filtración, que es una operación unitaria, y posteriormente es llevado a un proceso de cocción a 100 grados Celsius, donde se le añade el lúpulo. Finalmente, esto es sometido a un proceso de decantación que se hace en un decantador, es enfriado utilizando un intercambiador de calor y finalmente llevado a un estanque de fermentación por aproximadamente 30 días. Una vez que se termina este proceso de fermentación, se le añaden tierras de atomeáceas para ir retirando los sólidos en suspensión para finalmente someterlo a un proceso filtrado y lista para el consumo. Este proceso de enfriamiento de la cerveza es súper importante para no alterar las características que se va a producir de la misma. Y es necesario hacerlo de manera rápida para que la fermentación sea eficiente. Eso, chicos, espero que con los fundamentos que hemos visto en este video les quede un poco más claro el contexto de los mismos. En la clase de mañana vamos a ver cómo podemos optimizar algunas de las variables que hemos visto en este video para poderla aplicar en equipos específicos de transferencia de calor y masa.